¿Qué hubiera pasado si Cuba hubiera tomado otro rumbo antes de 1959? Cuba no siempre fue comunista, pero tampoco llegó así por accidente. ¿Qué hubiera pasado si algunos de los eventos clave antes de 1959 hubieran terminado de forma diferente? Si ciertos gobiernos hubieran durado, o si decisiones importantes no se hubieran tomado, hoy exploramos 5 puntos de inflexión históricos que pudieron cambiarlo todo. Quédate hasta el final, lo que imaginas podría sorprenderte. En 1940, Cuba aprobó una constitución considerada una de las más progresistas de América Latina. Incluía derechos laborales, educación pública, salario mínimo y protecciones sociales. Un enorme avance democrático. Pero el golpe de Estado de Batista en 1952 suspendió estas reformas y canceló las elecciones. ¿Qué hubiera pasado si la Constitución de 1940 se hubiera mantenido? Cuba podría haber consolidado un sistema democrático estable. Los movimientos revolucionarios armados quizá nunca habrían surgido. La educación, la justicia y la economía podrían haber tomado un camino diferente. Pero lo que pasó después cambió no solo la política, sino también la percepción del pueblo hacia el gobierno. El 10 de marzo de 1952, Batista tomó el poder con un golpe militar, cancelando las elecciones programadas. Reinstaló un régimen autoritario lleno de corrupción y represión, debilitando la confianza en la democracia. Si Batista no hubiera dado el golpe, Cuba podría haber seguido un camino democrático. Castro quizá nunca habría considerado la lucha armada. El país habría evitado años de violencia y represión política. Sin Batista, ¿existiría la revolución de 1959 como la conocemos? El 26 de julio de 1953, Fidel Castro lideró el asalto al cuartel Moncada, evento que marcó el inicio formal de la revolución. Aunque militarmente fracasó, su alegato "La historia me absolverá" lo convirtió en símbolo de resistencia. ¿Qué hubiera pasado si el Moncada nunca hubiera ocurrido? Castro podría haber buscado la vía política. El movimiento 26 de julio habría tenido menos apoyo popular. La revolución armada quizá nunca habría ganado fuerza. Pero aún hay algo más profundo que este evento cambió, algo que afectó la identidad misma de Cuba. Con el triunfo revolucionario en 1959, Cuba se alineó rápidamente con la Unión Soviética, convirtiéndose en un punto central de la Guerra Fría. Si un gobierno democrático hubiera sobrevivido desde los años 40, Cuba quizá habría mantenido neutralidad, evitando décadas de embargo y aislamiento. Imagina un país abierto al comercio, con inversión extranjera y relaciones internacionales fluidas. Y si Cuba hubiera tomado un camino neutral, ¿cómo sería hoy? ¿Cómo sería Cuba hoy? Si la Constitución de 1940 hubiera permanecido, si Batista no hubiera dado el golpe, y si la lucha armada nunca hubiera triunfado, Cuba podría ser hoy una democracia estable con libertades, economía diversificada y relaciones internacionales abiertas. En lugar de migración masiva, escasez crónica y confrontación con Estados Unidos, el país podría haber servido como puente cultural y económico en América Latina. Pero todo lo que acabamos de imaginar podría cambiar drásticamente. Hoy, Cuba se encuentra otra vez en un punto crítico. Tras los eventos del 3 de enero de 2026 en Venezuela, donde fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro, la atención mundial volvió a Cuba. Trump declaró que Cuba es una nación fallida y advirtió que el flujo de petróleo y recursos desde Venezuela se ha detenido. Sugirió que Cuba negocie con Estados Unidos antes de que sea demasiado tarde. Desde La Habana, el gobierno reafirma que no negociará bajo presión. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Sin petróleo venezolano, la economía cubana enfrenta apagones y escasez. Algunos analistas creen que podría abrirse la puerta a reformas políticas y económicas, mientras otros piensan que podrían intensificarse sanciones, complicando aún más la vida del pueblo. Todo lo que parecía historia fija, hoy vuelve a ser un terreno incierto. ¿Cuba tomará un camino hacia la libertad y apertura, o permanecerá atrapada en el mismo ciclo desde 1959? La historia de Cuba siempre ha estado llena de decisiones y coincidencias que cambiaron su rumbo. Hoy, otra vez, está frente a un punto de inflexión. Comenta abajo tu opinión y suscríbete para seguir explorando la historia y el futuro de la isla en Cuba. Al detalle 360,